Buenos días, jóvenes. Les habla el profesor Andrés Espíritu. Vamos a desarrollar, pues, el día de hoy un nuevo tema de clases, un nuevo tema de nuestro curso de filosofía. Vamos a continuar con los temas de las disciplinas filosóficas. Bien, el tema que vamos a desarrollar es el de axiología. Bien, la palabra axiología viene de dos palabras griegas, axios y logos. Axios significa pues estudio, axios es valor, ¿no? Y pues logos es estudio, tratados. Entonces la axiología viene a ser la teoría del valor o lo valioso. Podemos ubicar nosotros históricamente a la axiología a finales del siglo XIX con un filósofo alemán llamado Alexis Meinong, quien sistematizó pues las diversas teorías que había acerca del valor. El tema del valor no es un tema nuevo realmente para la filosofía, es un tema que ya lo encontramos en la filosofía antigua, donde se aborda temas como la belleza o lo bueno, la justicia. Pero quien lo sistematiza, quien lo convierte de alguna manera en una disciplina filosófica, es este pensador alemán de finales del siglo XIX llamado Alexis Meinong, que hace una reflexión acerca de los valores en general y discute temas que vamos a abordar justamente en esta clase. Por ejemplo, saber cuáles son las características de valor, bien, que distingue, por ejemplo, un valor de una cosa, cuándo se expresan juicios valorativos o juicios descriptivos, cuáles son los tipos de valor, cómo clasificamos a los valores y también cuáles son algunas teorías, ¿no?, que pueden discutir sobre el tema del valor. Por ejemplo, hay teorías que son subjetivistas, objetivistas, o teorías socioculturales, quienes discuten sobre este tipo de temas. Bien, entonces el día de hoy vamos a abordar entonces esta disciplina filosófica, una de las disciplinas más importantes, pues, y más vigentes en las últimas décadas, ¿no? Sobre la filosofía, que es el tema entonces del valor o lo valioso. Bien, nuevamente tenemos acá, bueno, que la axiología, entonces ya hemos estado comentando, avanzando un poco sobre el tema, es la disciplina filosófica que problematiza, que discute, que usa argumentos para explicar sobre el tema del valor. Claro, pero recuerda que siempre queremos ir a la raíz, hacia los principios y los fundamentos de lo que es el valor. Justamente eso es el tema de la axiología. No solamente puedes nombrar que tal cosa o tal persona o que tal vínculo es valioso o desvalioso. Si nosotros queremos abordar cuáles son los fundamentos del valor y distinguirlo de otro tipo de entidades. Bien, vamos entonces a comenzar con esta teoría sobre el valor o lo valioso. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de aquello que llamamos valor, para poder distinguirlo, por ejemplo, de otros tipos de entes, ¿no? Veamos. Bueno, cuando hablamos del valor, el valor tiene ciertas características. Bien, tiene que tener objetividad. Por ejemplo, hace alusión a un objeto, o un objeto que nosotros valoramos. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una casa, un edificio, una montaña, ¿no? Siempre valoramos algo. Cuando se valora, siempre hay una referencia hacia algo. Bien. Pero también todo aquello que valoramos, por ejemplo, tiene siempre su contrario. Claro, ¿no? Tiene su opuesto. Si hablamos de lo bueno, existe lo malo. Si hablamos de lo correcto, hay lo incorrecto. Si hablamos de lo justo, hay lo injusto. Todo valor tiene su opuesto. Esa es otra característica de valor llamada, pues, polaridad. Pero también el valor se muestra con diversas intensidades, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, tal dama es bella, pero más adelante puedo decir que es muy bella. Si la conozco más, puedo decir que es bellísima. Entonces ahí lo que vemos es la intensidad del valor, ¿no?, en el ámbito positivo, pero así como hablamos de la intensidad o la gradualidad ahí del valor, también podemos hablar pues de lo contrario en su intensidad. Puedo hablar, por ejemplo, que este objeto me parece
desagradable o muy desagradable o extremadamente desagradable. Bien, entonces el grado puede darse en el ámbito positivo, pero también en el ámbito, pues, negativo. Ahora, también cuando nosotros valoramos, bien, se valora con diversas preferencias. Claro, yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Yo prefiero estudiar, prefiero investigar, prefiero leer, ¿no? Ahí lo que estoy resaltando son los llamados valores teóricos o cognitivos, ¿no? En segundo lugar, puedo decir que yo valoro también el aspecto vital, por ejemplo, para mantenerme vivo, ¿no? Puede ser hacer ejercicios, actividad física, ¿no? Comer saludable, dormir también a mis horas. Ahí ya hablamos de los valores vitales. En tercer lugar, yo puedo decir que me gusta, por ejemplo, ir a los museos, me gusta ir a ver películas, ¿no? Entonces ahí hablamos de valores estéticos, porque este tipo de objetos pueden ser apreciados como bellos o feos, cómicos, dramáticos, trágicos, y eso hace alusión a valores de carácter estético. Entonces lo que encontramos ahí, bueno, en esta jerarquía es preferencias, ¿no? Por ejemplo, para mí, pongamos un caso, yo puedo decir en primer lugar los valores teóricos, en segundo lugar los valores vitales y en tercer lugar los valores estéticos. Bien, vamos a profundizar sobre este tema entonces del valor, viendo sobre todo en primera instancia lo que es el tema de por qué el valor es objetivo. Bien, como dice acá en el texto, dice, no se refiere a todo valor, corresponde siempre a un objeto. ¿Sabes? Una persona puede ser objeto de valoración. Puedes valorar también a tu hermano, a tus familiares, valoras también esta clase. Esta clase también sería pues un objeto de valoración. ¿Sí? También lo puedes tomar como algo a ser valorado. Yo, por ejemplo, valoro a esta taza y al líquido que lo contiene, porque gracias a esta taza puedo contener un líquido que me permite hidratarme, ¿no? Puedo valorar, por ejemplo, este aparato, ¿no? Que es un control remoto, porque para mí es mucho más, por ejemplo, es útil para poder prender el televisor y cambiar los canales, ¿no? O valorar la computadora, ¿no? Claro, ¿no? La computadora es un objeto también de valor, ¿no? Tú puedes valorar, por ejemplo, tus exámenes, que son objetos, por ejemplo, que te van a servir para prepararte para dar el examen de admisión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la objetividad del valor, hace alusión siempre a un objeto, algo. Ya saben, este objeto puede ser físico, puede también ser un objeto social, también, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Puede también ser un objeto ideal. Hay personas que valoran entidades matemáticas, ¿no? O también hay personas que valoran a Dios, ¿no? Consideran que Dios es un ser, pues, muy valioso, muy importante en sus vidas, ¿no? Se entiende que Dios ya sería, pues, una entidad metafísica, ¿no? Está más allá de lo que podemos observar o experimentar. Entonces, queda claro, jóvenes, entonces, la objetividad hace alusión siempre a una referencia a un objeto. Puede ser un objeto físico, un objeto metafísico, un objeto concreto, un objeto ideal. Bien, pero ya hemos estado también comentando que todo valor tiene sus opuestos. Si no tuviera su opuesto, no sería valor. Por ejemplo, yo no puedo decir que tasa es un valor, porque hablar de no tasa, eso no tiene sentido, claro. O decir, por ejemplo, que control remoto es un valor, porque yo no puedo hablar de no control remoto. Pero si hablo de lo útil, ya ahí cambia eso, ¿no? Porque existe lo opuesto que viene a ser lo inútil, ¿no? Claro. O puedo decir, ¿no? Tomar agua es algo agradable, porque existe su contrario que viene a ser lo desagradable, ¿no? Bien, esta computadora, por ejemplo, es productiva, porque existe lo contrario que lo que es improductivo, ¿no? Entonces, todo valor, bien, se caracteriza por tener siempre su contrario, su opuesto, o tiene su polar, como dicen, ¿no? Su valor opuesto. Acá se nos pone acá un caso interesante, ¿no? Por ejemplo, vemos a un joven que frente a las situaciones, por ejemplo, imaginemos de pandemia, pues lo enfrenta con valentías, ¿no? Asiste a un mercado, pongamos, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Claro, bien, podemos hablar de un joven valiente. Ser valiente significa también ser inteligente,
porque obviamente te enfrentas a la situación, pero lo haces con estrategias, con técnicas, con conocimientos. Lo contrario al valiente es el cobarde, por ejemplo, ¿no? Aquel, pues, que no asume, por ejemplo, esta situación, ¿no? Y, por ejemplo, rehuye, ¿no? A todo tipo de aceptación a este caso que he presentado. Entonces, todo valor tiene entonces, jovencitos, su opuesto. Esa es otra característica fundamental del valor. Bien, pero también hemos estado comentando que todo valor también tiene que ver con la gradualidad. ¿A qué se alusiona la gradualidad? Se alusiona a la intensidad. Por ejemplo, ¿no? Hace algunos días pasó un temblor, ¿no? El epicentro fue en Chilca, ¿no? Y entonces, yo conversando con un familiar que tengo en Chilca, me decía pues que ahí se sintió con mucha intensidad. En cambio, acá en Lima, pues, se sintió con regular intensidad. Pregunté a un familiar que vive en Chiclayo y me dijo, pues, acá fue algo bastante leve eso. Bueno, así como pasa en los sismos, pues, ¿no? Podemos hallar una máxima intensidad, una regular o una mínima intensidad. Lo mismo también pasa, pues, con el valor sonoro. El valor se puede expresar de manera, pues, bastante grandilocuente, se puede expresar de manera regular o se puede expresar de manera de baja intensidad. Ya hemos puesto algunos casos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si decimos, ¿no? ¿Qué libro que estoy usando? Pongamos, ¿no? Que sea, pues, este libro, ¿no? Que me permite, por ejemplo, ¿no? Elaborar mis clases, es útil, ¿sí o no? Claro, ¿no? Pero imaginemos, pues, saber que, pues, que tenga que dictar alguna clase, pues, si es muy útil. Claro, ¿no? Imaginemos, pues, que es el único texto que tengo para poder desarrollar mi clase, es utilísimo, ¿sí? Entonces, ahí vemos la intensidad, ¿sí? Positiva, ¿sí? Pero también hemos hablado de intensidad negativa, ¿sí? A una persona nos puede parecer, por ejemplo, desagradable, pero al conocerla mejor nos parece muy desagradable eso. Llega el momento en el cual nos parece pues alguien repugnante eso. Entonces estamos hablando de lo contrario, porque también hay polaridad, pero de intensidad negativa. ¿Bien? Entonces esa es la solución, jovencitos, a lo que es el grado. Y para poder entenderlo lo podemos comparar, por ejemplo, con el tema de los sismos. Muy bien, pero también, jovencitos, hacemos alusión a la jerarquía. Ya sabes que hace alusión a la jerarquía, otra característica importantísima valor, que viene a ser la preferencia. La preferencia o la importancia. Hay ciertos valores que consideramos que son superiores o mejores o más importantes que otros. Eso depende de las personas. Por ejemplo, hay personas que refieren valores religiosos. Justo hace algunos días, ¿no? Había ido a la catedral, ¿no? Del centro de Lima y había observado a personas, pues, que estaban orando y rezando, ¿no? Son personas que quieren vivir, pues, de manera santa, ¿no? Aprecian lo sagrado, ¿no? Claro, esos son valores de carácter religioso. Y pueden haber dejado en segundo lugar, por ejemplo, los valores de carácter teórico, ¿no? Sus conocimientos, por ejemplo, sobre el campo de la física, las matemáticas. Y en tercer lugar, los valores estéticos, ¿no? Considerarlo, pues, para ellos como algo de menor importancia, ¿sí? Claro, entonces, en primer lugar, los valores sagrados. Segundo, los teóricos. Y en tercer lugar, por ejemplo, los valores que tengan que ver con el ámbito de la estética, ¿sí? Ahí se nota jerarquía. Recuerda que la jerarquía siempre se da entre valores y no entre cosas. Hay ciertas valores que consideramos como mejores o superiores a otros. Bien, vamos a poner un ejemplo final, a ver, para que puedan ustedes tener una mejor comprensión de este tema. Por ejemplo, sobre un celular. Bien, muchos de nosotros usamos celulares. Entonces, ¿qué podemos decir, a ver, acerca del celular? Que este celular es objeto de valor. Yo puedo decir, este celular es valioso. Eso es el objetivo. Estoy valorando algo y considero, pues, que tiene importancia. Bien. Pero también, algo así que yo puedo considerar como útil, también existe lo contrario. Imaginemos que este celular, pues,
que no funcione la pantalla táctil, pongamos que cuando quiero llamar ya no puedo escuchar la voz de la otra persona, que se ha quebrado, por ejemplo, la pantalla, ¿no? Que ya no se puede enviar los mensajes, entonces, bueno, pasó a ser inútil, útil o inútil. Eso es ilusión a la polaridad. Muy bien. Pero también podemos poner otro caso, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos el celular es útil, por eso es que lo cuido. O sea, imaginemos que tenga pues que llamar a una persona por una emergencia. Entonces no va a ser útil, va a ser pues muy útil. ¿Sí? Claro. Ahora imaginemos, por ejemplo, que es un caso de vida o muerte. Entonces puedo decir, este celular es utilísimo. ¿Sí? Ya, entonces eso hace alusión a la gradualidad o la intensidad en la valoración. ¿Sí? Bien. Ahora, puede ser, por ejemplo, que yo considere, a ver, ciertos valores en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo valoro mucho mi trabajo, ¿no? Valoro, por ejemplo, que gracias al trabajo puedo tener recursos para poder hacer los pagos, ¿no? A los gastos que hago, pues, mensualmente. ¿Sí? Bien, esos valores que tienen que ver entonces con la parte laboral son valores económicos. Bien, como vienen a ser, por ejemplo, los beneficios y las utilidades. En segundo lugar, puedo considerar, por ejemplo, los valores de carácter estético, ¿no? Es decir, pues, cuando tengo tiempo, veo algunas películas, Walking Dead, por ejemplo, ¿no? Veo Dark, entonces, pues considero que esas películas son trágicas, son dramáticas, ¿no? Entonces, hay evolución a valores estéticos. Claro. Y en tercer lugar, por ejemplo, hay valores que tienen que ver con la religión, ¿no? De vez en cuando, pues, voy a algún templo, hago alguna oración, ¿no? Entonces queda en tercer lugar. Aquí se está mostrando, se está mostrando preferencias, estamos mostrando jerarquías, ¿no? Hay un valor que es superior a otros valores. Bien, primero valores, por ejemplo, en mi caso, pongamos que un caso, valores económicos, en segundo lugar, valores de carácter estético, y en tercer lugar, valores de carácter, pues, eh, de otro tipo, pues, ¿no? Bien, ahora, toda jerarquía también hace alusión a una tabla de valores. Los está mostrando, por ejemplo, en el caso que te he presentado, es una tabla de valores. Una tabla de valores significa que hay valores que son dominantes en una persona. Claro, esta tabla de valores también se le considera pues que son predictivos, ¿no? Por ejemplo, entre las múltiples actividades que puedo hacer yo en el día, puedo considerar, por ejemplo, claro, ¿no? El profesor, por ejemplo, va a preferir su trabajo, sus actividades académicas, ¿no? Va a preferir las actividades de la institución en las cuales trabaja, claro. En segundo lugar, por ejemplo, va a preferir ya ver una película, va a preferir, no sé, ver una serie. Y en tercer lugar, va a preferir, por ejemplo, ir a algún grupo religioso. Pongamos un caso. Eso hace alusión entonces a la jerarquía y hace alusión a una tabla de valores. Claro, entonces toda jerarquía, recuerden ustedes, para su examen de emisión, hace alusión a una tabla de valores. Ahora, pero la tabla de valores puede ser individual, pero también una tabla de valores social son. Por ejemplo, ¿no? En la época del virreinato en el Perú, ¿no? Ahora que estoy yendo, pues, te comento hace algunos días en la catedral, ¿no? ¿Cuáles eran los valores más dominantes en esta época colonial? Pongamos el caso que eran valores de carácter religioso, ¿no? Muchas personas creían en Dios, trabajaban, por ejemplo, en los templos para hacerlas más hermosas, para tener mejores ornamentos, bien, hacer pinturas, esculturas, orfebrería, etcétera. Todo para gloria de Dios. No son valores religiosos, lo que encontramos en la época del virreinato. Bien, pero también sabemos nosotros que los españoles no estuvieron acá solamente para introducir su religión, ¿no? Y evangelizar a las personas, sino también, pues, por cuestiones también de carácter económica, ¿no? Los recursos naturales y los recursos humanos que viene el país lo usaban, por ejemplo, para ellos beneficiarse, para poder obtener ganancias. Entonces, ahí vemos en esta tabla de valores ya a nivel social de una época, valores de carácter económico. Y desde ese lugar podemos hablar de valores estéticos, porque nos han dejado templos extraordinarios, pinturas bellísimas, nos han dejado eh, esculturas sublimes, ¿no? Eso es alusión a valores de carácter estético.
Muy bien, entonces pienso que ya tenemos un mayor conocimiento, una mayor profundidad sobre estas características fundamentales del valor. Bien, podemos pasar entonces a la siguiente diapositivas. Bueno, a ver, ¿qué encontramos a ver acá? Encontramos, por ejemplo, un personaje, ¿no? Un personaje de la televisión diciendo, Bar, estás pintando la pantalla. A ver, eh, bien. Otra forma de analizar el tema de los valores es a través de los juicios, ¿no? Bueno, se considera pues que los seres humanos emitimos generalmente dos tipos de juicios. Juicios descriptivos que hacen alusión a las características de un objeto, ¿no? Por ejemplo, acá el profesor Andrés tiene cabello oscuro, usa lentes, tiene ojos, tiene nariz, tiene dientes, tiene manos. Eso lo que estoy expresando son juicios que me están describiendo, que están mostrando mis características y mis cualidades. Muy bien. Pero también los seres humanos emitimos juicios valorativos. Podemos decir, esta clase está interesante, podemos decir, esta clase me parece que es importante, estoy aprendiendo conocimientos o conceptos sobre temas axiológicos. Entonces, nosotros podemos hablar ahí ya de juicios valorativos, ¿no? Interesante, valioso, estimulante, ¿no? Conocimientos verdaderos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, consideramos, por ejemplo, en axiología que pueden haber dos tipos de actos en los seres humanos, ¿no? Uno, cuando tenemos una conciencia neutral, solamente emitimos juicios descriptivos. Por ejemplo, acá este sujeto está diciendo que el personaje, que es el objeto, Bar, por ejemplo, está pintando la pantalla, está describiendo nada más un hecho, un acontecimiento, son juicios descriptivos. Entonces, recuerdas, para tu examen de admisión, todo juicio descriptivo es aquel que da a conocer características y cualidades, actitudes y comportamientos de algo o de alguien. Bien, y busca ser neutral, decir, representar las cosas tal y como son. Este tipo de juicios lo encontramos sobre todo en las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Pero también nosotros no solo tenemos pues una conciencia, podemos ser neutral o practicamos un acto contemplativo en la vida. Nosotros también tenemos una conciencia valorativa, una conciencia que se pone a favor o se pone en contra, que puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Le puede parecer algo agradable o desagradable. Nosotros también hacemos actos valorativos. Por ejemplo, acá este sujeto puede decir, mira, ante la actitud, por ejemplo, de este personaje, le parece completamente desagradable, muy malo, no es correcto, ¿no? Bien, eso ya es un juicio de valor, porque se ilusiona valores, ¿no? Incorrecto, es malo, es desagradable, ¿sí? Bien, entonces hay que distinguir ambos tipos de juicios, ¿no? Los juicios descriptivos dan a conocer características y cualidades de algo, y los juicios de valor hacen alusión a la estimación o desestimación. Muy bien, continuamos. Pero también, jóvenes, vamos a hallar que sobre estos temas que estamos abordando son también polémicos. Sabemos nosotros que en filosofía no hay nada dicho. Todo tema puede ser cuestionado, puede ser problematizado, podemos verlo de diversos ángulos, de diversos puntos de vista. Bien, y por ejemplo nos preguntamos, ¿de quién depende eso que llamamos valor? Vemos, a ver, hay un sujeto que observa un objeto, que es una pintura. Entonces, ¿de quién está determinando lo que es valioso? El objeto mismo te está mostrando cualidades y características que por eso decimos que es valioso. O es que depende de nosotros, depende de cómo apreciemos el objeto. Entonces, es ahí donde aparecen dos teorías axiológicas muy interesantes, ¿no? Que han sido abordadas desde muy antiguos. Claro. Una, la del objetivismo, que dicen que los valores dependen de los objetos, ¿bien? Y lo único que hacemos nosotros, al ser estimulados por los objetos, comenzamos pues a apreciarlos, ¿no? Por ejemplo, la Gioconda, ¿no? Que es una pintura, por ejemplo, que podemos considerar bellísima por la forma como ha sido diseñada, pintada, ¿no? Claro. O también podemos decir que no depende del objeto, sino depende de la persona. Somos los seres humanos, los únicos que tenemos conciencia valorativa. Somos los únicos que podemos apreciar o despreciar algo.
valorarlo o desvalorarlo. Por lo tanto, todo depende de nuestra subjetividad. Claro, entonces vamos a encontrar justamente esas dos posturas. La del objetivismo, que hace alusión a que depende del objeto, o el subjetivismo, que va a decir que depende de la persona, de las creencias, de las ideas que tiene el sujeto. Muy bien, el sujeto o el objeto. Vamos a iniciar entonces con la del subjetivismo. Bien, los subjetivistas dicen, pues, ¿por qué algo es valioso? Algo es valioso porque me agrada. Claro, ¿no? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando estábamos en las aulas físicas, ¿no? Donde están carpetas, pizarra, la mota, ¿no? Claro. Alguna vez observaba, pues, alumnos resolviendo problemas de geometría, resolviendo problemas de física, ¿no? Entonces decía, pero tómale también atención al tema de letras, que también es muy importante. Pues tienen ustedes un examen de letras que a veces es decisivo para ingresar a la universidad. Y bueno, pues el joven decía que a él le agradaba mucho más, pues, las matemáticas, ¿no? Y otro joven más la física. Pero si iba a un aula de Duni, ahí encontrábamos a jóvenes más bien leyendo novelas, textos de historia, textos también de filosofía, ¿no? Y ellos decían, pues, que le agradaba mucho más ese tipo de lecturas. Entonces, alguien podría decir, entonces, ¿de quién está dependiendo lo valioso? O lo que es algo estimable, apreciable. Estamos hablando del sujeto, ¿no? Depende de las creencias, de las apreciaciones, de la formación del sujeto, ¿no? Claro. Entonces, esos son ejemplos que hacen alusión al subjetivismo. Ahora, hay dos tipos de subjetivismo que es importante que lo conozcan para su examen de admisión. Uno es el subjetivismo hedonista, ¿no? Los hedonistas, ¿qué dicen? A ver, para ellos, lo valioso, pues, depende del sujeto, efectivamente, pero de que el sujeto sienta agrado, sienta placer. Por ejemplo, ¿no? Si nos gusta la física, o la filosofía, o la economía, la literatura, la música, ¿no? Como mucho de nosotros nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta la música clásica, la salsa, el rock, ¿no? Nos gusta porque nos agrada, no necesariamente pensemos que le vas a agradar a todos, pero nos gusta porque sentimos placer al escucharlo. O comer, por ejemplo, un plato exquisito, un arroz con pollo, una ají de gallina. Lo consideramos como algo sabroso, algo rico. Claro, y más bien evitamos todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo evito escuchar música muy estridente, música muy, podemos decir, ruidosa, trato de evitarlos, ¿no? O también de comer algo que me desagrada, algo que me parece, pues, que no es tan comestible, ¿no? Claro, ¿no? Los rechazos son. Bien, entonces ahí el criterio viene a ser lo que es placentero o displacentero. Uno de los filósofos que defendió esta postura es Epicuro de Samos, ¿bien? Que desarrolló toda una teoría filosófica en el periodo helenístico romano, donde pues resaltaba esta idea del placer como criterio para considerar que algo es valioso o no lo es. Muy bien, ahora jóvenes, pero también existe otro criterio, ¿no? Por ejemplo, ese mismo joven, imaginemos que le estuve interrogando por qué estaba más centrado en sus ejercicios de matemáticos o de física que en la clase, por ejemplo, de letras. Bien me puede haber dicho, pero profesor, usted sabe que en el examen de admisión que yo tengo que postular a la uni, hay 3 exámenes y hay un examen completamente de matemáticas. Y así que me beneficia más, me es más útil, pues, practicar matemáticas. Otro joven me diría, la física, por ejemplo, también vienen muchas preguntas. Por eso lo hacemos o no. No lo hacemos tanto por una cuestión de que nos desagrada el curso. Nos parece un curso interesante, nos permite pensar, reflexionar. Pero estamos en examen de admisión y obviamente pues en este contexto tenemos que practicar más para poder obtener nuestro ingreso. Claro, entonces ahí el criterio ha cambiado. Ya no es el placer, sino viene a ser pues lo útil, ¿no? Aquello que me beneficia, aquello que me sirve, ¿no? Aquello que me causa alguna especie de beneficios, ¿no? Entonces, este tipo de criterio sobre lo que es valioso fue resaltado por filósofos ingleses como Jeremías Bentham y Stuart Mill.
Ellos planteaban efectivamente, ¿no? Que lo valioso tiene que ver muchas veces con lo útil, ¿no? Claro, valoramos aquello que nos sirve, aquello que nos beneficia. Y más bien rechazamos todo aquello que nos perjudica, todo aquello que más bien hace que obtengamos, pues, más bien pérdidas, ¿no? Claro, buscamos una vía de ganancias, ¿no? Claro. Aunque también ellos consideraban ya en el ámbito moral, pues, que la idea es buscar no solamente lo útil que sea para uno mismo, sino también para la mayor cantidad de personas. Claro, ¿no? Porque si vivimos en una sociedad que sea extremadamente, pues, egoísta, pues vamos a ver una sociedad caótica. ¿Sí? Bien, hay que tratar, pues, de tener beneficios, pero, pues, buscando, si es posible, beneficio en la mayor cantidad de personas. Claro, como por ejemplo estudiar, ¿no? Estudiar beneficia a ti, pero también beneficia a la familia. Tienen un joven educado. Beneficia a la sociedad, ¿no? Tener un joven con un buen nivel de conocimientos, ¿no? Ilustrado. Bueno, y al ingresar a la universidad también, pues, a la sociedad le interesa que haya profesionales, ¿no? Jóvenes, pues, que puedan llevar adelante, ¿no? Al país. Muy bien. Entonces, esa es la postura subjetivismo y hemos encontrado a dos corrientes filosóficas que la defienden, el hedonismo y el utilitarismo. Bueno, y ahora también encontramos la posición opuesta, ¿no? Dice que el valor no puede depender del sujeto, porque si fuese así, entonces, pues, cualquiera consideraría que lo que sea es valioso, ¿no? Claro, y entonces no podría ser así. Ejemplo, alguienes podrían decir que esto es una obra de arte. Alguien puede decir, oye, pero esto no es una obra de arte, esto es un objeto que venden en cualquier lugar, ¿no? Un objeto hecho por máquinas. ¿Qué de artístico encontramos acá? Alguien lo puede decir, ¿no? Pero sí, realmente es bello, es hermoso, ¿no? Y debe tener un costo bastante alto. Bueno, los subjetivistas se oponen a eso. No podemos hablar nosotros algo de que es bello o es hermoso o es bueno en base a lo que creamos o nos parezca. Por ejemplo, crímenes como el que se cometió contra los judíos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, podrían ser considerados algunos como buenos, porque según a alguien le parece que esto es cierto. Pero eso sería rechazable, eso, ¿no? Claro, ¿no? Creo que la mayoría estamos, o todos estamos, creo, de acuerdo con que se ha cometido, pues, crímenes en esa época, ¿no? Muy bien. Entonces, los subjetivistas dicen que los valores no pueden depender del sujeto, claro, porque implicaría muchas contradicciones, muchas dificultades. Va bien, lo valioso depende del objeto, claro. Y encontramos nosotros dos teorías. Una teoría planteada por Platón. Platón decía, por ejemplo, ¿no? Imaginemos saber que algo es útil. ¿Pero por qué yo digo que esto es útil? Es útil no tanto porque el objeto me está diciendo yo soy útil, sino porque yo tengo la idea de la utilidad. Una idea que de acuerdo a Platón ya está grabada en mi alma, alma que antes de estar en este mundo, pues estuvo en otro mundo captando ideas. Claro. Entonces, lo valioso no está ni en el objeto, porque los objetos no te dicen lo que son, ni tampoco está en lo que yo crea, ¿no? Yo puedo creer que esto, por ejemplo, es bello, pero no, lo que me está diciendo la mente, podemos decir, es que esto es útil, son. Esto es lo objetivo, esto es lo real, son, que es útil. ¿Bien? Claro. Todo objeto que sirva al ser humano para algo es útil. Son. ¿Bien? Entonces los valores dependen de las ideas. Ideas, pues, que trascienden en este mundo. Son. Claro, ¿no? Si estuviésemos en la época de los egipcios, los romanos o los griegos, este objeto sería útil porque puede contener líquido. Bien, pero hay posiciones que dicen que los valores no es que dependan de las ideas, sino los valores dependen de las cosas mismas. Claro, ¿por qué este objeto es útil? Porque tiene ciertas cualidades físicas que lo hacen útil. Claro, ¿no? Por ejemplo, tiene pues un espacio donde permite almacenar líquidos, ¿no? Si no tuviera esta cualidad física, esta propiedad del mismo objeto, entonces no sería calificado como útil. Entonces el útil depende de los objetos. Claro, ¿no? Por eso se llama esa posición naturalismo. ¿Sí? Y fue defendida por el filósofo Aristóteles. Pero Aristóteles decía, nosotros somos valiosos. ¿Pero por qué somos valiosos? Porque tenemos pues cualidades físicas,
por ejemplo, que son muy valiosas, muy importantes, por ejemplo, para poder conocer, como la vista, ¿sí o no? Claro, la vista es valiosa por sí misma, ¿sí? Bien, independientemente te parezca agradable o desagradable, puede ser el color de tus ojos, la forma de los ojos, ¿no? Para Aristóteles, pues los sentidos son valiosos en sí mismos, es algo intrínseco que está en ellas mismas. Muy bien, entonces vemos acá entonces dos posiciones objetivistas. Estas dos posiciones se oponen a los subjetivistas. Los valores no pueden depender de las creencias, pareceres, eh, prejuicios que tengamos. Bien, ¿dependen de qué? Dependen de los objetos, de las personas, los animales, las plantas, ¿no? Que en la medida que los conocemos nos van transmitiendo sus propiedades y vamos nosotros descubriendo su carácter valioso, o dependen de las ideas. Muy bien, según Platón. Porque para Platón, nuestra alma está llena de ideas y va recordando ideas de valores, por ejemplo, como la belleza, la libertad, la justicia, lo útil, etc. Muy bien, pero hay una postura que se considera que no se puede ser ni subjetivista ni objetivista. Es una postura que busca superar ambas posiciones filosóficas, que ya es llamado social culturalismo. Claro, por ejemplo, a mí puede parecer, imaginemos una persona de la farándula, ¿no? Me puede parecer bella, ¿sí? Por, según mi percepción, pues los aspectos físicos que tiene, ¿sí? Claro. Pero, entonces, pero yo diría, pues, es bella para mí, yo no sé si lo será para usted. Claro, entonces es una cuestión subjetiva. Bien, pero, y es más, podría hasta plantear lo que es objetivo en el sentido de que la estructura misma, ¿no? De esta persona tiene ciertas cualidades físicas que yo estoy apreciando y todo ser que tenga estas cualidades físicas efectivamente es bello porque tiene estas propiedades. Es una especie de objetivismo naturalista. El social culturalista diría, miren, profesor, usted es una persona que vive en una época, en un contexto socioeconómico, tiene una forma de pensar también según su época. Bueno, y eso muchas veces es lo que determina lo que es valioso o disvalioso. No hay valores que sean, pues, eternos, como piensa Platón, ni los valores son propiedades de las cosas. Lo que son propiedades de las cosas son, pues, que tengan peso, masa, resistencia. Tampoco es una cuestión de lo que usted puede creer o le puede parecer. Claro, por ejemplo, la vista es valiosa por sí misma, así como el olfato o el gusto, ¿no? O el tacto, son valiosos. Claro, pero todos estos van a depender siempre de su contexto. Claro, ¿no? Ahora los contextos varían, pues, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo al país, de acuerdo a la sociedad en las cuales nos encontremos. Esto lo resaltaba este filósofo alemán llamado Herbert Marcuse, que publicó una diversidad de obras donde aborda este tema de los valores, como el hombre unidimensional. Pero acá tenemos un texto donde dice que es un texto donde dice, en esa sociedad la tecnología, los técnicos, el progreso técnico, utilizan como instrumentos políticos en la batalla contra las formas humanas de existencia. Los intereses creados desarrollan y modelan las necesidades y los modos de satisfacción de la sociedad para que puedan servir a reproducción de dichos intereses. Claro. Entonces lo que se está diciendo acá Herbert Marcuse es que de acuerdo a la sociedad, de acuerdo pues, podemos decir al contexto, es que se van a formar ciertos valores. Se van a considerar que ciertos productos, por ejemplo, son valiosos. Sean productos musicales, sean productos, no sé, de transporte, máquinas, ropas, ¿no? Es la sociedad la que va creando, pues, sus productos. Nosotros muchas veces nos alienamos a esta sociedad, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá nos ponen algunas imágenes interesantes, ¿no? Para cierta sociedad, por ejemplo, ¿no? Eh, resalta que la idea del individuo, por ejemplo, ¿no? El individuo pues tiene que gozar, ¿no? De los productos de la sociedad industrial, ¿no? Sean las máquinas, sean los medios de transporte, sean las ropas,
sean las películas o no, ¿no? Y tiene que estar pensando más en sí mismo que estar pensando en los otros. Claro, ese es entonces el modelo de una sociedad, pongamos, ¿no? Pero en la sociedad B, por ejemplo, hay sociedades que históricamente se ha buscado más un vínculo, pues, una interrelación entre varios miembros, si posible todos los miembros, que hay una especie de bien común, pues, para poder hacer actividades, trabajos, para hacer una construcción, para formar, por ejemplo, una nueva sociedad. Claro, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta entonces que este asunto de los valores más es una cuestión que depende del contexto. Cerca del contexto que muchas veces influye en nuestras percepciones, en nuestra sensibilidad, en nuestra manera de pensar, en nuestras creencias, en nuestras conductas, en nuestros valores. Claro. Y entonces no existen los valores en sí mismos, no existen los valores como cosas, ni como propiedades, ¿no? Ni como ideas absolutas. Los valores son contextuales. Como son contextuales, van cambiando según la sociedad, van cambiando según el grado de desarrollo de cada comunidad. Cada comunidad tiene sus propios criterios. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que nuestra clase entonces ha girado sobre el tema de la axiología. Sabemos que la axiología es la teoría del valor o lo valioso. Sabemos que hablar de valores es hablar, por ejemplo, ¿no? De cualidades que le asignamos a algo, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser considerada como valiosa. Claro, ¿no? Ahora, el valor tiene ciertas cualidades. Por ejemplo, ¿no? La objetividad hace alusión a que siempre se valora algo. Todo valor tiene su contrario. Si hablamos de lo bueno, de lo malo, de lo bello, lo feo. Todo valor también tiene diversas intensidades. Yo puedo decir que esta persona es buena, muy buena o buenísima. Pero también sabemos que existen preferencias o jerarquías. Yo puedo considerar, por ejemplo, para mí lo más importante son los valores teóricos, en segundo lugar los valores de carácter estético y en tercer lugar los valores de carácter religioso, ¿o no? Claro, ¿no? Entonces hay una jerarquía, ¿bien? Hay ciertos valores que son superiores a otros. Bien, también sabemos nosotros que podemos expresar juicios descriptivos, bien, pero también juicios valorativos. Realmente en la axiología lo que nos interesa son los juicios valorativos, ¿no? Esos son los que analizamos, los valores que contienen en el predicado este tipo de juicios. Bien, pero también sabemos que todos estos temas que hemos abordado son discutibles y que hay diversas teorías que los abordan. Teorías que dicen que los valores dependen del sujeto, o porque el sujeto siente placer, o porque considera que algo es útil, o valores dependen del objeto. Bien, depende del objeto porque yo tengo la idea ya de lo valioso de ese objeto, como que es bello, bueno, esa es una especie de idealismo objetivo, o los valores dependen de las propiedades de los objetos que estamos captando por los sentidos, pongamos. Entonces, eso es una especie de naturalismo. Los valores están en las mismas cosas, están en la misma, en el órgano, en la misma parte del cuerpo están pues los valiosos. Y finalmente sabemos que hay una postura que busca superar el subjetivismo y el objetivismo y considerar que los valores dependen de la cultura, de la sociedad, de la época que vivamos, y eso justamente está resaltado por el filósofo alemán Herbert Marcuse, ¿no? Máximo exponente de la postura social culturalista. Bueno, jóvenes, espero que la clase ha sido de provecho, de beneficio, y pues nos vemos ya en una próxima, pues, clase. Hasta luego.